La hipomineralización incisivo-dental es un trastorno del desarrollo dental que afecta la mineralización del esmalte. Esto sucede especialmente en los primeros molares y a veces en los incisivos permanentes, resultando en dientes más blandos y causando caries y fracturas. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, hipomineralización incisivo molar o dientes de queso. Comenzamos. La hipomineralización o hipomineralización molar incisiva, también conocida como dientes de queso, es un defecto en la calidad del esmalte dental que afecta principalmente a los primeros molares y a veces a los incisivos permanentes, caracterizado por una mineralización deficiente. La hipomineralización no es un problema de cantidad de esmalte, sino de calidad, donde el esmalte se forma con una mineralización deficiente. Los primeros molares permanentes son los más comúnmente afectados y en algunos casos, los incisivos permanentes también pueden verse comprometidos. Se cree que la hipomineralización tiene un origen sistemático, es decir, que se debe a factores que afectan al cuerpo en general durante el desarrollo de los dientes. Se han identificado algunos factores de riesgo, como alteraciones durante la gestación, problemas perinatales y problemas postnatales. Los dientes afectados pueden presentar manchas amarillentas o marrones, así como una mayor sensibilidad a la temperatura y a la presión. El esmalte hipomineralizado es más frágil y susceptible a las caries, lo que puede llevar a la necesidad de restauraciones dentales. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerden que en este programa pues siempre tratamos de traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que yo creo que cada vez escuchamos más de alguna persona, bueno, niños que puedan tener este padecimiento, que es la hipomineralización molar incisivo o dientes de queso. Vamos a hablar sobre este tema, aprender y conocer. Y bueno, les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy que nos acompañan. Es el doctor Omar Alejandro Olivares Campos, quien es odontopediatra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. También nos acompaña el doctor Vicente Ibarra González, quien también es odontopediatra y profesor e investigador de nuestra casa de estudios. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y hablarnos de este tema tan importante. Vamos a hablar, bueno, más adelantito empezaremos las preguntas con nuestros invitados del día de hoy para conocer sobre este tema. Y primero vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre lo que es el daño en el esmalte de los dientes. ¿Qué problemas nos puede causar el daño en el esmalte de nuestros dientes? Sensibilidad, puede ocasionar caries, daño en la forma del diente original, y pues dolor al masticar o incomodidad. Pues podemos tener sensibilidad, mayor riesgo de caries, pigmentaciones, fragilidad, fracturas, alteraciones en la forma, problemas estéticos.
Sí, bueno, el daño del esmalte puede ocasionarnos caries y pérdida de la estructura del diente, lo que puede llevar a perder los órganos dentarios. Esto puede ser por caries, el daño del esmalte también puede ser provocado por enfermedades o fármacos, enfermedades como fluorosis o fármacos que debilitan o dejan grietas en el esmalte. Pues sería las caries más que nada y la fractura de los dientes más fácilmente sin el esmalte. No, pues ya cuando tenemos el problema y todavía no lo sabemos, pues cuando puedes tomar agua fría como que te lastiman, cuando masticas cosas duras, te pueden doler y así. ¿De qué manera podemos cuidar nuestros dientes? Cepillándolo, ir periódicamente con el dentista. Bueno, buena técnica de cepillado. Pues con un buen cepillado dental, acudir al dentista con citas periódicas cada 6 meses mínimo y pues cuidando nuestra alimentación. Bueno, la mejor manera es la higiene y el autocuidado en casa, que es cepillado, uso del hilo dental y visitas periódicas al dentista. Cada 6 meses recomendamos una limpieza y es para monitorear en general toda la cavidad bucal. Tener una buena higiene vocal y acudir a nuestras citas mensuales con nuestro dentista de confianza. Pues nos podemos lavar pues, los dientes mínimo 3 veces al día, enjuague bucal, hilo dental y pues tener buena higiene bucal. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. ¿Cómo ven el sondeo en general? Bueno, fueron preguntas más generales, pero vemos que hay este conocimiento, ¿no? Así es, el conocimiento está. Sí. Creo que es como cosas básicas y creo que eso está bien porque realmente es como la concientización hacia la población en general. Claro, sí, que hay, bueno, sí sabemos, ¿no? Así Ciertas es, cosas. claro. Y por ahí ya se está hablando de un común denominador que ya lo están mencionando los estudiantes, que es la sensibilidad. Que más adelante lo vamos a ver. Sí, que Este vamos sí, a hablar muy acertado. sobre este tema. El tema del día de hoy pues es muy específico, lo que es esta hipomineralización, que realmente yo creo que es un término que no todo el mundo conocemos o hemos escuchado hablar, al menos que tengamos como un paciente. Pero vamos a empezar primero, que nos explique, doctor, bueno, ¿qué son los dientes y cuál es su función? Bueno, los dientes son órganos dentales, son órganos propiamente dichos, se consideran un compuesto muchísimo más duro que el propio hueso, ¿sí? Y se considera la unidad anatómica de la dentadura, cuya función principal pues, es la masticación y la trituración de los alimentos, entre otras funciones secundarias como ayudan a la fonación, obviamente a la estética, al habla, entre otras. Claro, sí que es un todo, ¿no? Por así decirlo. Así es. Muchas gracias, doctor. Y bueno, doctor Omar, ¿cuántos y, bueno, qué tipo de dientes tenemos? ¿Cuántos y qué tipo? Bueno, es que el tipo es como la clasificación que les damos nosotros o el nombramiento que le damos a cada estructura. Normalmente una dentición infantil tiene 20 dientes y una dentición adulta hasta 32 dientes. Y la clasificación que se les da o el tipo de dientes que tenemos ya se clasifica de acuerdo a si son dientes incisivos, si son los caninos, si son premolares o son ya molares como tales. Ok. Sí, ya para irlos clasificando. Sí, para irlos como identificando. Y bueno, ¿cuál es la función que tiene cada uno de ellos? Bueno, la función de los dientes anteriores es propiamente la de cortar. Los caninos son para desgarrar y los molares y premolares sirven para la trituración de los alimentos. Ok, muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, ¿cómo es que está constituido un diente, doctor Vicente? Bueno, un diente por su estructura pudiera ser varios tejidos. El principal es el primerito, es el esmalte dental. Después por la dentina, un corazón, nosotros así lo identificamos, así para que lo entienda la población, que es la pulpa dental. Y ya más bien ya así como por sus porciones, vamos para que los entendamos más, en dos partes fundamentales. Una corona, que es lo que vemos todos, así a simple vista, y una parte que se encuentra por dentro, ¿sí? en los alvéolos, que son las raíces. Puede ser una raíz o 2 raíces o 3 raíces, dependiendo del órgano dental, y este está cubierto, protegido por el cemento, ¿sí? Cemento radicular. Entonces ya sí, por porciones y por tejidos esos son los principales. Muy bien, muchas gracias, doctor.
Y bueno, doctor Omar, ¿qué importancia tiene el esmalte como parte del diente? Bueno, el esmalte es como la capa protectora del diente como tal, es decir, sin el esmalte no existiría una protección clara a la estructura y eso nos puede ocasionar sensibilidad, es decir, como el esmalte es la protección, si hay caries puede invadir más rápidamente, a diferencia de un diente que tiene un esmalte completo. Entonces, el esmalte completo realmente es la protección y la estructura más dura del diente. Sí, que nos ayuda, como Así decía, es. a todos, pues que no lleguen estos agentes, Así ¿no? es. Sobre todo. Gracias, doctor. Y bueno, doctor Vicente, pues ahora sí vamos a hablar y que nos explique, o sea, nuestro tema del día de hoy, bueno, ¿qué es la hipomineralización? Voy otra vez. ¿Qué es la hipomineralización molar incisiva y por qué se conoce este problema como dientes de queso? ¿Qué pasa? O por sus siglas vamos a llamarle más amigable HMI. Ah, ¿sí? es más fácil. Más fácil. HMI o HIM. Sí, Ok. ahorita se le da un poquito más de importancia a que primero sea la M de molares, porque son los órganos, o la parte, como ya lo explicó el doctor, que es más afectados están el sector posterior, o sea, hace las molares. Sin embargo, también es considerable cómo se ven afectados los incisivos. HMI o HIM, cualquiera de los dos. Como ya estaban diciendo en el sondeo, pues es un defecto cualitativo del esmalte, en la calidad de él, ¿sí? No de la cantidad. Esto se debe principalmente que durante el proceso de maduración del diente, cuando se secreta la matriz orgánica del esmalte dental, no lo hace de una manera correcta. El esmalte, como ya lo dijo el doctor, es altamente mineralizado, tiene mucha cantidad de minerales, un 99% de materia inorgánica. Entonces, la porción de 1%, que a veces es agua, y a veces esa es una porción orgánica, esta no madura de manera correcta, no se secreta de manera correcta, afectando en su calidad de este. ¿sí? Y esto se da principalmente durante los primeros años de vida. Lo que lo vuelve, como también ya lo mencionaron en la cápsula, un esmalte poroso, frágil, quebradizo, que al momento en que cuando ya estos dientes se erupcionan y empieza el proceso de masticación, la función de masticación, poco a poco se van triturando, o sea, se van poco a poco desgastando. ¿sí? Se le conoce, el término científico es ruptura posteruptiva, ¿sí? O sea, se van rompiendo literal. Y es tan quebradizo que por eso popularmente se le conocen como dientes de queso. Hay de muchos tipos de queso, ¿verdad? El queso Oaxaca, de otros. Cabra, lo que sea, pero no se refiere al queso fresco. Así ese que le ponemos a las enchiladas, así se desmorona. Pero de una manera muy, muy, muy radical, de verdad. Sí. O sea, no exageramos cuando realmente decimos tan radical que si no atendemos este problema, para un año vemos niños que a los 7 años, la primera molar erupciona permanente a los 6 años aproximadamente. Son niños con ese defecto y al año ya tienen la mitad de la corona destruida. Sí, por eso hay que también estar muy pendientes como padres en estos, en estos temas, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y el placer de su compañía en su programa Cuidando mi Salud. El tema del día de hoy, se los recuerdo, hipomineralización molar incisivo o dientes de queso. Vamos a seguir hablando sobre este tema, pero antes vamos a ver una cápsula de Lerna que es sobre la estructura del diente. Hola a todos, en el siguiente vídeo vais a ver la estructura de las piezas dentales, tanto su parte interna como sus características morfológicas. Como podéis ver, la parte más superficial es la corona, que es la zona visible y se encuentra recubierta de esmalte. En la parte inferior, ya dentro de la encía y del hueso alveolar, encontramos la raíz, que es la parte más interna, y la zona de unión entre la corona y la raíz se denomina cuello. La parte más superficial del diente
es el esmalte, que se caracteriza por ser el tejido más duro de nuestro organismo. Se encuentra por encima de la dentina y va a carecer de vasos sanguíneos y de células. Además, no se va a producir su regeneración. Justo por debajo del esmalte encontramos la dentina, que es el tejido más voluminoso del diente, y en este caso se caracteriza por ser avascular y además es elástico y duro. Tiene función mecánica, reparadora y sensitiva. Justo por debajo de la dentina encontramos la pulpa dentaria, que es el tejido blando del diente, donde se van a encontrar los vasos sanguíneos y los nervios. También podéis ver la encía y el hueso alveolar, que es donde se va a insertar la raíz del diente. Y además comprobáis que hay una estructura que se denomina cemento, que cubre la dentina en su porción más radicular. Se trata de un tejido mineralizado de dureza semejante al hueso, por lo tanto su dureza es menor a la del esmalte. Y por la parte inferior comprobáis que se introducen los nervios y los vasos sanguíneos dentro de la raíz del diente hasta llegar a la pulpa. Estamos de regreso después de ver esta cápsula, pues bueno, vamos a continuar con las preguntas hacia nuestros invitados con este tema del día de hoy. Pues bueno, continuamos. Doctor Omar, pues ya nos platicaba ahorita el doctor Vicente, bueno, sobre este padecimiento, pero nos gustaría que, bueno, nos dijera qué tan común es esta condición y, bueno, quiénes la padecen principalmente. Bueno, no hay una distinción como tal en cuanto que esté relacionado como al género, pero es muy común en ciertas zonas. Yo creo que cada día hay más casos o hay más prevalencia de la enfermedad, pero es una enfermedad propiamente endémica. Hay zonas donde no existe y realmente como es una enfermedad multifactorial, aquí el asunto es que no siempre va a estar relacionado como a algunas características propiamente de la formación, o sea, sí está relacionada a la formación, pero no durante la gestación o postgestación, sino que también es una enfermedad que está relacionada al código genético. Entonces, si alguien de los papás, abuelitos, alguien en la familia lo ha tenido, probablemente, no es una regla, pero probablemente lo pueda tener. Entonces, puede haber un paciente que nació aquí en Aguascalientes, que es una zona endémica, y tenga hijos ya grande, a lo mejor se van a, no sé, Tijuana, y entonces allá sus hijos podrán tenerla. ¿Sale? Entonces es una enfermedad que es muy endémica y no hace distinción en cuanto a quién la puede padecer tanto un niño como una niña. Ok, pero se ve más en la infancia, o sea, donde se detecta es en... Se detecta principalmente en la infancia porque es cuando erupcionan los molares permanentes o los centrales permanentes, e incluso puede estar en la dentición decidua, es en los dientes de leche, pero nosotros como odontopediatras la detectamos primeramente en la infancia. Hay gente que no se da cuenta si no están habituados a las visitas periódicas. Normalmente, se me rompió una muela, a lo mejor comiendo, no sé, algo duro, algún objeto que mordí y pues se rompió la estructura, pero pensamos que es por la dureza de la estructura que se mordió y no propiamente por la enfermedad. Claro. Fuera del aire, doctor, comentaba que cada vez en su consultorio pues llega a tener más pacientes. Sí. ¿Nos puede platicar qué tanta incidencia tiene usted? Híjole, es que es mucha. O sea, digo, yo creo que sí, más del 50% de la población la tiene. Y pues nosotros estamos obligados, o siento que es una obligación como especialistas propiamente en niños, estar capacitados para restaurarlos, porque hay muchos tipos de restauraciones dependiendo del grado de fractura o del grado de diente que queda, de qué tanta estructura queda. En base a eso se decide si se coloca una banda, una corona, un tabletop, que son ya propiamente restauraciones más estéticas. La intención siempre va a ser no desgastar, es decir, hacer el menor desgaste posible y ser mínimamente invasivos, pero hay ocasiones que el diente está demasiado fracturado, ya la estructura es muy poca la que queda, y en esos casos se puede recurrir a otro especialista, ya como un endodoncista, un rehabilitador, incluso nosotros. Sí, claro, dependiendo del grado, como lo menciona, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Omar. Y bueno. Nada más para agregar algo que mencionó el doctor,
La prevalencia, lo que dice el doctor, es totalmente cierto. O sea, es altísimo lo que encontramos aquí en Aguascalientes. Hace poco hicimos la visita a 2 escuelas primarias, a un colegio y a una primaria pública. Y la verdad es que en cada salón, son salones de, ahorita ya, cuando yo iba en la primaria éramos de a 45, 50, Sí. ahorita ya son menos, ¿verdad? Los niños. Pero 2 o 3 niños de cada salón tiene el padecimiento de HMI. O sea, es demasiado. O sea, decir que 3 o 4, algunos 2, algunos 4, por tu en promedio 2 o 3 de cada salón de estas escuelas visitadas, pues quiere decir que si ampliamos el muestreo, nos vamos a encontrar con eso. Y obviamente en la consulta privada es lo que también vemos mucho. Sí, Aquí en la universidad ni se diga, aquí en la universidad, en las clínicas de los estudiantes de pregrado, mínimo de los 30 alumnos que son, 35 igual, unos 5 alumnos van a tener al mínimo un caso de HMI. Sí, cada vez, ¿no? Más común. Más común. Y bueno, hablando de esto, bueno, lo que es la HMI, es más común verlo en niños, bueno, en los niños se da en dientes de leche o en dientes permanentes, o forzosamente si ya tuvieron en leche, lo van a tener en permanentes. Muy buena pregunta. Ya como mencionó aquí el doctor, se puede presentar la dentición decidua. A nosotros los odontopediatras nos gusta hacer unas bolas y queremos nombrar todo. A esta se le llama hipomineralización de segundos molares primarios. Okay. Porque casi siempre estos son los molares que son afectados. No es la regla, también pueden estar afectados otros, pero casi siempre son estos. ¿No? Entonces, así como se clasifican. Y los pacientes que tienen HSMP, te digo, es muy complicado, tienen más probabilidad de padecer HMI. Claro. ¿Sí? Y obviamente los pacientes con HMI, casi siempre la regla va a ser primeras molares permanentes, de arriba a de abajo, y los incisivos ya sean superiores o inferiores. Pero también ya vemos casos en premolares, en segundas molares, cada vez más, que en los congresos que acudimos de actualización, también les digo, nos hacemos bolas, tienen otro tipo de nomenclatura. Entonces yo pienso que debemos, la comunidad odontopediátrica va para allá de querer simplificar esta clasificación, ¿verdad? Porque suena un poquito complicada, pero básicamente es el mismo problema. Sí, definitivamente. Por eso hay que estar muy al pendiente. Muchas gracias, doctor Vicente. Y bueno, doctor Omar, ¿cuáles son los síntomas de la HMI? ¿Sí tiene síntomas o nada más es esta parte? Sí, no todas las veces, la mayoría de las veces cursa con sintomatología por la pérdida de la estructura del esmalte. Es decir, como el esmalte es la estructura que protege al diente, al estar expuesta a la dentina, que es un tejido altamente sensitivo, puede existir sensibilidad, puede existir dolor incluso, propiamente porque como la estructura está muy fracturada, la sensibilidad que tiene el diente ya es mayor y el diente está expuesto al medio bucal así solito, es decir, sin ninguna capa que lo proteja o que lo cubra. Entonces, el frío, lo caliente, todo eso, los ácidos, ese tipo de alimentos, líquidos, todo que entra a nuestra boca, incluso el azúcar, puede generar sensibilidad. Ese yo creo que es el principal síntoma y es por lo que muchas mamás acuden, porque realmente el niño pues está comiendo, no sé, sopa caliente y de repente le toma un vaso con hielo y me duele el diente. Entonces es cuando la mamá dice, a ver, déjame te reviso, y ven ya la estructura fracturada y entonces es cuando acuden con nosotros, porque la estructura no se fractura, es decir, saliendo luego, o sea, el diente sale completo, no sale fracturado, pero al momento de tener el contacto con el diente antagonista o con el que va a chocar, ahí es cuando se empieza a fracturar. Claro, sí, que a veces no nos damos cuenta hasta ese momento. Muy bien, muchas gracias, doctor Omar. Y bueno, doctor Vicente, ¿existen grados de afección o gravedad en este padecimiento? Sí, así es, mira. Volvemos a las clasificaciones. La más leve, como ya lo vimos en las imágenes, muy buenas las imágenes que presentaron aquí en la cápsula. La más leve es una opacidad, ¿sí? Delimitada, muy bien delimitada en los incisivos, que va desde un color blanquecino, color crema,
Ya los más afectados, los más profundos, de un color amarillento, marrón. ¿Sí? Ok. Es una simple mancha para que entienda nuestro público. Una mancha que puede estar sobre todo pues, en los dientes de enfrente y en molares por la parte externa, es la cara vestibular, como nosotros le llamamos, y también en las cúspides. También ya la clasificación ya más grave es lo que ya le había mencionado yo, que es la ruptura posteruptiva, que también dijo el doctor, que es cuando ya el esmalte ya está muy, muy debilitado y al momento erupciona, empieza el proceso de antagonismo, de que hacen contacto uno con otro, y es cuando ya se empiezan a romper. Y ahora también, como estaba diciendo el doctor, bien importante, muchas veces la gente no tiene conocimiento de esto y acude a los diferentes pues, servicios que hay, públicos y privados, y nosotros llegamos a consulta y observamos ver amalgamas enormes, ¿verdad?, de niños de 7 años, 8 años, en el cual a veces, lamentablemente, el estomatólogo no tiene el conocimiento y hace una restauración muy, muy, muy grande. Entonces, esa es otra clasificación, que es una restauración atípica por HMI. O también, como ya mencionaba, debido a que como este esmalte se empieza a quebrar, como dijo el doctor, no inmediatamente, poco a poco, se hacen como cavidades, como hoyitos, que van a desfavorecer la buena higiene del paciente. Y aparte, como yo les digo en clase, va a llegar tu amiga tóxica, la caries, y se va a agregar ahí. Entonces, yo les digo, es una bomba nuclear. O sea, tenemos el defecto, tenemos ya caries dental, y son pronósticos pues, muy reservados. Sí, claro. Sí, en el cual ya tenemos que acudir, como menciona el doctor, con otros especialistas, trabajar en conjunto. Yo quisiera agregar algo. Yo creo que muchas de las veces el no saber identificarlo es un problema para los estomatólogos como tal, porque hay otra enfermedad con la que se le puede confundir un poco, un tanto, que es la fluorosis dental. Entonces sí es importante que sepamos que la fluorosis dental son como estrías en un diente. Y la hipomineralización como tal es un área muy bien definida, pero los tipos de restauraciones son los que debemos tener en cuenta, porque no cualquier tipo de restauración se puede colocar, sobre todo en niños, porque el diente está madurando. Entonces, la restauración que nosotros coloquemos debe permitir esa maduración del diente, porque hay ciertos materiales restaurativos que bloquean esa maduración. Y entonces, el diente no se desarrolla con todas las propiedades que debería de tener, porque los dientes no se desarrollan propiamente adentro. Adentro es como la formación general o como el cascaroncito, y una vez que se empieza a formar la raíz es cuando empieza a salir el diente. Afuera, ya en boca, termina de madurar el diente. ¿Sale? Es una maduración ya posteruptiva, y por eso las restauraciones que nosotros debemos colocar deben permitir la maduración posteruptiva. Claro, muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros y el placer de su compañía. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy. Y bueno, pero antes vamos a ver una cápsula de la doctora Camila Palma sobre las muelas débiles o HMI. ¿Sabías qué son las muelas débiles o HMI? ¿Sabes que cuando los odontopediatras escuchamos estas siglas se nos ponen los pelos de punta? Aquí te cuento todo sobre esta entidad. ¿Qué es la HMI? La HMI significa por sus siglas hipomineralización molar incisiva, que es un defecto en la calidad del esmalte que ocurre en muelas permanentes y a veces también en incisivos. Las muelas tienen un color diferente, como unos parches
a veces blancos, amarillos, beige e inclusive marrones. Ocurre en un 13% de niños alrededor del mundo, o sea que es una alteración bastante frecuente. ¿Qué ocurre en dientes con HMI? Lo que sucede en dientes con HMI es que el esmalte es más débil, más poroso y por ello desarrollan caries con mayor facilidad. Además, si el defecto es grave, color marrón, las muelas se fracturan fácilmente y los niños presentan sensibilidad al frío, es decir, ya no disfrutan de comer un rico helado. Son muelas que necesitan mucho tratamiento porque el esmalte es tan especial que el material que adherimos no se pega bien y se cae con facilidad. Entonces, los niños con HMI van con mucho más frecuencia al odontopediatra porque las obturaciones que colocamos se caen, porque sus dientes se fracturan o porque tienen más caries que otros niños. Y como la ley de Murphy nunca falla, obvio que mi hijo tenía que presentar esta alteración. Así que vivo en carne propia lo que es tener que visitarlo en el odontopediatra cada 3 meses, de por vida. ¿Y por qué sucede? Desgraciadamente, aún no se conoce bien el origen de estos defectos. Parece que se combinan factores genéticos con sistémicos, como son enfermedades durante el embarazo, parto o durante el primer año de vida del bebé. Por ejemplo, la HMI o defecto del esmalte ocurren más en bebés que han sido prematuros, que han tenido bajo peso al nacer o infecciones respiratorias los primeros 2 años de vida. Y lo peor de todo es que vemos también este tipo de defectos en niños que no tienen ningún tipo de antecedente de enfermedad durante su infancia. Y ahora, como odontopediatra, pero especialmente como mamá de un niño que tiene HMI, te dejo estos consejos chis. Si a tu hijo le están saliendo nuevos dientes hacia los 6 años y ves que la muela de al fondo tiene un color extraño, crema, amarillo o marrón, corre al odontopediatra para que descarte si se trata de HMI. Si han confirmado que tu hijo o tu hija efectivamente tiene este defecto del esmalte, hazte a la idea que el odontopediatra se convertirá en su BFF. Si tu hijo tiene hipomineralización de sus molares, debes controlar más el consumo de dulces en casa. Además, repasarle el cepillado, sobre todo nocturno, y no olvidar de usar una pasta con alto contenido de flúor, al menos 1450 ppm de flúor. ¿Te gustaría que hable sobre más alteraciones o enfermedades de la boca? Déjamelo en los comentarios. Siempre los leo y lo apuntaré para los siguientes videos. Si te ha gustado este video o te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos. Se beneficiarán de toda esta información. Mientras, nos vemos el siguiente viernes de YouTube. ¡Adiós! Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Pues bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy con nuestros invitados. Pues bueno, doctor Omar, ya hemos hablado un poco de, lo que es este padecimiento, pero nos gustaría que nos dijera, ¿cuáles son las causas de este problema? Pues mira, la etiología o la causa no está asociada a un solo factor. Realmente sí se da mucha o la mayoría de las veces en la formación del germen, en todo, o sea, me refiero a la formación en vía intrauterina. Es un defecto que ya lo hemos dicho, es cualitativo del esmalte, pero las causas está asociado a varios factores. Puede ser consumo de medicamentos, pueden ser al momento de nacer, alguna complicación, embarazos prematuros, embarazos de alto riesgo, pacientes que diabetes gestacional también está relacionado, el código genético también está involucrado. Entonces realmente no es una causa específica como tal, sino una serie de factores que pueden estar influyendo en una formación o en un desarrollo de hipomineralización molar incisiva. Ok, sí, por eso, pues mejor es multifactorial. y revisarlos. Así es. ¿No? Siempre va a ser mejor. Muchísimas gracias, doctor Omar. Y bueno, doctor Vicente, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de este padecimiento? Mira, pues ahorita como lo estamos platicando, lamentablemente como no se identifica el problema, hay veces en los que sí, que las fracturas, las rupturas
causan inmediatamente dolor y acuden con nosotros y podemos hacer tratamientos restaurativos. Muchas veces ya llegan a otro nivel y hay que realizar por ahí alguna pulpotomía, algún tratamiento de conductos, trabajar junto con los endodoncistas. Pero lamentablemente, ahorita, como lo comentamos, estos dientes se extraen mucho, ¿sí? O sea, ya la regla de oro para que un diente se mantenga en boca es que tiene que ser restaurable, ¿sí? Que se trate de salvar con una endodoncia, tiene que ser restaurable. Y el detalle es que la fractura ya es tan grande que ahorita que estamos hablando de anatomía dental en las cápsulas, ya está por debajo de la encía o de la corona clínica y ya están muy pequeños, son de repente, hay que hacer, como decía la doctora en la cápsula, más tratamientos, más citas para poder salvar ese diente. Entonces se opta a veces por planificar junto con los especialistas que son los ortodoncistas, planificar la extracción de las molares y ya con los ortodoncistas hacer el debido trabajo para que se cubra ese espacio perdido. Claro. O más adelante, a veces tampoco eso es posible debido a que cada paciente es diferente, pues se optan ya cuando ya tengan estén un poco más grandes nuestros pacientitos, pues un implante dental. Sí, pues sí. Sí, por eso la importancia de, estar acudiendo a tiempo para que, no tengamos que llegar a estas consecuencias. Muchas gracias, doctor. Y, nos platicaba, doctor, que esto se puede confundir también con lo que es la fluorosis. ¿Cómo se diagnostica el HMI? Bueno, la principal, el principal como factor que a nosotros nos va a llevar a decir si es o no hipomineralización es las características físicas. Es decir, una fluorosis son rayitas, son como estrías. Y una hipomineralización es una zona muy bien delimitada y los colores son distintos. La fluorosis puede ser muy blanca o puede ser marrón. ¿Sale? Puede estar en diferentes tonalidades, pero la característica de una hipomineralización es más amarillenta siempre. Siempre es más amarillenta, es muy blanquecina, pero nunca es tan blanca. Siempre es como blanquecina, pero aperladita. Entonces, yo creo que la característica principal es esa. O sea, la forma que tiene en el diente es muy característica. Eso es lo primero, y la sensibilidad. La sensibilidad es como el gold estándar para nosotros decir es una fluorosis o es una hipomineralización. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y como papás, sobre todo, doctor Vicente, ¿qué son las señales que debemos estar alerta para acudir, con nuestros especialistas? Mira, como yo creo que lo más importante, así como lo mencionaba la doctora en una cápsula, pues es la prevención. Tenemos todos los niños, independientemente si son pacientes de alto riesgo de padecer caries dental, que sobre todo hablamos mucho de caries dental porque es la más común, la más prevalente. También están otros padecimientos, maloclusiones, ahorita ya con HMI, ahorita las mamás, después de este programa van a querer buscarnos para agendar una cita. Entonces siempre va a ser eso, acudir al dentista mínimo una vez, 2 veces al año, que puedan venir con nosotros para una valoración general, ver que todo está bien. Eso es lo más importante. Sí, como que no esperarnos, ¿no? A que no hay que esperarnos algo a que algo suceda. Definitivamente. Yo ahorita es que hay muchas cosas, o sea, ahorita está la cuestión de HMI, como dice el doctor, que se puede confundir con otras cosas. Fluorosis dental, por allá melogénesis imperfecta, también ese es otro día podemos venir aquí a platicar sobre eso, que se presenta también en los niños, desgaste dental erosivo, pigmentaciones extrínsecas e intrínsecas. Es importante que acudan con nosotros, también aquí en la universidad, para que se le dé el diagnóstico certero, ¿verdad? Porque como lo decía el doctor, debemos de saber qué es para poder saber qué hacer. ¿Sí? No todos los materiales que ahorita dentales que están disponibles no son aplicables para todos estos padecimientos, que si bien comparten características clínicas o ciertas cosas, debe de saberse bien qué es lo que tienen sus hijos. Muy bien, definitivamente acudir con nuestros especialistas. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Ya continuamos.
Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y el placer de su compañía. Estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas hacia nuestros invitados. Bueno, vamos a continuar. Doctor Omar, ya hemos estado hablando, bueno, de todo este padecimiento. Nos gustaría que nos mencionara, bueno, cuáles son los tratamientos que existen para tratar esta enfermedad. Bueno, mira, el tipo de tratamiento que existe son distintos y estos irán enfocados, depende del daño que tenga el diente. Es decir, puede ir desde un tratamiento muy sencillo como un sellador de fosetas y fisuras no resinoso. Normalmente, como estos dientes les hace falta esos minerales, lo que tenemos que buscar es un material como un ionómero de vidrio que permita la remineralización de ese diente, al conjunto con uso de pastas especiales que contengan bastante cantidad de flúor. Normalmente yo siempre les digo que entre 1000 y 1500 partes por millón que contenga una pasta es bastante buena, pero en ese tipo de casos existen también pastas específicas que tienen otros ingredientes como un fosfato amorfo de caseína, que nosotros recomendamos y les diremos en consulta o en la universidad los mismos alumnos pueden recomendar ese tipo de pastas y puede ir desde un uso de pasta, un ionómero, a lo mejor un ionómero un poco más amplio o incluso ya el uso de algunos otros elementos como una banda, por ejemplo, que es un anillo para que cubra toda la periferia del molar, puede ser una corona, puede ser un provisional, dependiendo si ya el diente está muy destruido, puede ir acompañado de un tratamiento de conductos con un endodoncista y apoyarnos con un rehabilitador o un protecista que nos ayude a colocar a lo mejor un poste si se destruyó mucha estructura del diente, un provisional cosido o un cerómero, por ejemplo, que ya es como si fuera una corona falsa, pero como el paciente o los niños están en desarrollo y su mordida se está desarrollando también, no podemos usar restauraciones cerámicas por la propia dureza que tienen. Entonces, hasta que ya sea una edad adecuada, se tiene que conservar con un provisional, con un cerómero, dependiendo del grado de destrucción que tengan. Claro, muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, doctor Vicente, vamos a tratar de explicar algunos de estos tratamientos. Nos gustaría, bueno, que nos dijera en qué consiste el uso de selladores. El uso de selladores, como lo decía el doctor, deben de ser de material o de naturaleza ionomérica, ¿sí? Son consideran materiales bioactivos que liberan o recargan minerales ¿sí? Suficientes para que estos dientes que están defectuosos en eso, en los minerales, puedan recargarse y más adelante, cuando ya sean más grandes, el poder ya recibir una restauración un poco más definitiva, ¿vale? Y prevenir también que estas rupturas no sigan avanzando. Sin embargo, pues ya en la práctica y también ya en la evidencia dice que estos ya están cada vez más en desuso, ¿sí? Debido a que siempre nos están pidiendo ahorita que totalmente al defecto hay que tratar de poco a poco en citas ir quitándolo por completo. Porque por ahí había imágenes en las cuales se ve un poquito todavía las cúspides intactas, ya nada más tienen esa opacidad, ese cambio de color. La evidencia sugiere ahorita que pueden seguir avanzando. Entonces es una patología progresiva. ¿Sí? No nos vayamos con esa idea, pero sí es importante, pues los selladores nos va a prevenir eso. ¿Sí? Va a contener, es como así como una contención para que no se sigan fracturando esas cúspides. Claro. Sí. Sí, y bueno, como lo mencionan, dependiendo el grado, pues es también el tratamiento. Muchas gracias, doctor. Y bueno, doctor Omar, ¿de qué trata la remineralización con flúor tópico? Bueno, la remineralización con flúor yo creo que no está como enfocada a un cierto tipo de pacientes, o sea, realmente cualquier paciente puede recibir una remineralización. Esta está hecha con algunos, nosotros le llamamos barnices, hay geles, dependiendo de la presentación en la que se encuentre. Normalmente yo en mi consulta uso barnices porque me parece un poco mejor, que tiene adherencia, se queda un poco más pegadito, es como más chiclosito, entonces esa viscosidad del material le permite permanecerse adherido al diente
lleva ciertas indicaciones, como no cepillar 24 horas, no comer cierto tipo, De alimento. ciertas horas para que el flúor empiece a fluir en la saliva, y ciertamente el mecanismo del flúor es lo que hace es fluir en la saliva y hacer un intercambio de iones del flúor con la estructura dental para inducir la remineralización más rápido. Digo, esto no es un tratamiento mágico o milagroso si nosotros no tenemos la higiene adecuada, no tratamos de consumir menos azúcar, que es algo muy dañino, los carbohidratos en general. Entonces el flúor pues no tendría ningún efecto si nosotros no cambiamos los hábitos primero. Sí, claro. Y sobre todo por comodidad. Como dice el doctor, el barniz, por esa consistencia que tiene, se adhiere inmediatamente a la superficie del esmalte, y podemos trabajar incluso con un aislamiento un poquito más relativo. Esto se ve a que nosotros trabajamos con niños y a veces la cooperación no es como a veces en algunos niños la muy deseada. Este es de muy fácil uso, porque el uso de flúor tópico lamentablemente se tienen que utilizar cubetas. Sí, son como unas cucharillas individuales, y esperar de 2 a 3 minutos para que este se empiece a adherir y haga su función. Si se coloca así de manera directa como si fuera un barniz, no va a ser el efecto deseado. Entonces, la verdad, los odontopediatras optamos más por esta presentación en barniz. Claro, sí. Y bueno, como bien lo dice, con los niños, pues hay que ver lo que sea también más fácil para ellos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, continuando igual con usted, doctor Vicente, bueno, ¿qué son las restauraciones indirectas? Bueno, ya como lo mencionaba el doctor, estas restauraciones deben de utilizarse solamente ya cuando el paciente vaya creciendo, ¿sí? Por lo mismo, estas restauraciones coladas, que se tienen que mandar a técnicos, se tiene que hacer una preparación especial, estas van hasta que el niño ya pase también su adolescencia, alrededor de los 16, 17 años, puedan tener ya una restauración ya más permanente, ¿sí? Quiero agregar, hay una restauración indirecta como las coronas de acero, tales como las que usamos en dientes de leche, existen también para molares permanentes. Si el molar llegara a necesitar una restauración indirecta como esta, se puede usar antes de que ya el paciente tenga cierta edad para poder utilizar una corona definitiva. Esta puede ser una opción de tratamiento viable en lo que el paciente termina de madurar, su mordida se termina de establecer, y entonces sí ya podemos cambiar esa restauración provisional, aunque sea un acero, por una ya definitiva. Y ya el protecista se encargará de hacer la preparación adecuada al diente. Y la verdad es que su colocación es muy fácil porque ya vienen ya preformadas, ya vienen ya en diferentes tamaños. Entonces ya como menciona el doctor, ya mucho más fácil. Es más fácil. Claro. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, aquí en la clínica de odontología de la universidad, ¿se trata este padecimiento de HMI? Así es, lo hacemos en la clínica de odontopediatría con nuestros estudiantes de 9º y 10º semestre. Ellos llevan a sus pacientes o también los pacientes que llegan aquí a la unidad médico-didáctica. Todos estos tratamientos, quiero hacer hincapié que son supervisados por, en este caso, profesoras, ¿sí? Doctoras altamente capacitadas que siempre están al pie del cañón revisando cada uno de los casos de los estudiantes. Sí, pero que tengan en cuenta que es con toda confianza que puedan traer a sus niños. Claro que sí, aquí lo atendemos. Muchas gracias, doctor. Y a usted, doctor Omar, ¿en dónde podríamos localizarlo si queremos hacerle una consulta? Miren, en redes sociales me pueden buscar como doctor Omar Olivares, la página se llama Una Sonrisa por el Mundo, y yo me ubico aquí en el fraccionamiento Bosques, está muy cerca de aquí. Muy bien, sí. Casi enfrente de la universidad. Que lo busquen para cualquier duda. Muchas gracias, doctor. Un mensaje final que quisieran darle a nuestro público. Iniciamos con usted, doctor Vicente. Mire, pues a mí me gustaría comentarles que hay que estar bien al pendiente de los niños, y lamentablemente es un padecimiento con muchos estigmas. O sea, hay muchos estudios que arrojan que la calidad de vida de estos niños se ve muy afectada porque lamentablemente muchas veces no es su culpa. Son niños que a lo mejor no tienen absolutamente nada de caries dental y tienen este padecimiento, como ya lo vimos, ya lo describimos, y la mamá y el papá los llegan a regañar porque piensan que no se están cepillando bien los dientes, cuando es algo meramente
Pues no es culpa Sí. de ellos, ya lo vimos genético, Es la multifactorial, y crecen con ese estigma Claro. de que ellos empiezan inseguridades, baja percepción de ellos mismos, porque piensan que ellos tienen la culpa. Entonces sí es importante invitarlos a ustedes, padres, que lleven a sus niños con un odontopediatra o aquí en la universidad. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Omar, por favor. Bueno, yo realmente mi recomendación principal hacia los papás es no infundir el miedo al dentista. No siempre las visitas tienen que ser estresantes. O sea, realmente creo que nosotros como odontopediatras estamos capacitados y tenemos las herramientas para hacer que la visita sea lo más amena posible. Creo que es importante inculcar el cepillado. Yo creo que la caries se cura en casa y siempre digo que más vale un llanto por prevención que uno por inyección. Muy bien. Entonces, realmente es eso. O sea, cambiar hábitos es bastante fácil, es complicado, pero cuando los pacientes ya llegan un poquito, pues a lo mejor con un problema ya más severo, pues a lo mejor la visita ya no va a ser tan rápida y los tipos de restauraciones que nosotros realicemos probablemente sean un poco más invasivos también. Y eso a la larga pues merma la visita, es decir, la hace más complicada. Entonces realmente yo siempre les digo, si el diente no es de color blanco, acudan a un odontopediatra y entonces sí, vemos si es un pigmento, si es una caries, si es la hipomineralización molar incisiva como tal o algún otro padecimiento. Muy bien, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, nuestro público. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.